Bienvenidos una vez más a La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, estamos felices por el honor de su sintonía. Quédense con nosotros para recibir todo el contenido que tenemos preparado para esta semana. La Voz del Tribunal Constitucional es un espacio que dirige el Tribunal Constitucional para la construcción de la cultura de la Constitución. Esperamos cada día ir aportando un granito de arena en ese espacio público de ciudadanía que es la República Dominicana. Este es el contenido de la semana. Esta semana, en La Voz del Tribunal Constitucional, en las noticias. La lucha por nuestra independencia fue diametralmente diferente. Artículo de la Constitución. El reportaje de la semana. En la entrevista. Los tratados internacionales relativos a derechos humanos tienen rango, jerarquía. Efemérides constitucionales. Vivir en Constitución. Noticias TC. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta edición de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte, gracias por acompañarnos. Vamos a echar un vistazo a la actualidad noticiosa, las principales informaciones que se generan en nuestra alta corte. Comencemos. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, recibió numerosas obras de manos de los académicos Domingo García Belaúnde y José Palomino Manchego, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias al visto bueno suyo y nuestro querido colega Hermógenes, confiamos en que salga la estampa aquí en edición dominicana, máxime tratándose de un órgano tan importante como es el Tribunal Constitucional. Como usted ve aquí, el Tribunal Constitucional del Perú también ha patrocinado este libro y, por cierto, me gustaría que forme parte también de nuestra biblioteca, el Alto Tribunal de aquí de la República Dominicana. Los juristas fueron recibidos en el Salón del Pleno de la Alta Corte por el magistrado Ray Guevara, acompañado del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos. García Belaúnde y Palomino Manchego recibieron numerosas obras publicadas por el TC, en especial la colección de clásicos del derecho constitucional, y también firmaron el libro de visitantes distinguidos de la Alta Corte. El magistrado Víctor Gómez Vergés, juez del Tribunal Constitucional, pronunció una conferencia en San Juan de la Maguana en el seminario sobre la trayectoria patriótica de Francisco del Rosario Sánchez ante estudiantes, profesores, miembros de los cuerpos castrenses y otros invitados. La lucha por nuestra independencia fue diametralmente diferente a todas las de los demás países de la región. Por eso, la grandeza del sacrificio de los padres de la patria, que es incomparable. La actividad realizada en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, en San Juan de la Maguana, fue organizada por la Comisión Nacional para la conmemoración del bicentenario del natalicio del prócer Francisco del Rosario Sánchez. El magistrado Gómez Vergés dijo que Sánchez tuvo el privilegio de ser de los primeros en conocer y llevar los secretos de la fundación y actividad de la Sociedad Patriótica La Trinitaria. Una comisión de 12 juristas de España, Colombia, México, Chile, Panamá y Venezuela fue recibida por el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, en el Salón del Pleno de la Alta Corte. La delegación estuvo encabezada por José Carlos Fernández Rosas, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, quien explicó que el motivo de su visita estuvo relacionado con la participación de los académicos en el segundo Congreso de Derecho Internacional Privado, Ley 544-14, y las nuevas tendencias realizado en Santo Domingo del 3 al 5 de julio del año en curso y auspiciado por el Instituto Global de Altos Estudios y Global. Nos sentimos sobremanera honrados de tenerlos aquí, a pesar de las limitaciones físicas, pero con el calor que el corazón de nosotros siente ante personalidades tan distinguidas. El Tribunal Constitucional realizó un taller internacional sobre periodismo con perspectiva de género, en el que participaron 5 conferencistas, 3 extranjeras y 2 magistradas dominicanas. El taller se desarrolló en Santo Domingo los días jueves 6 y viernes 7 de julio del año en curso.
La magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, coordinadora del evento, dijo que el mismo abarcó 5 conferencias centrales, mesas redondas de trabajo e intercambios de impresiones orientados en los objetivos del cónclave, en el que participaron conferencistas de Argentina, Cuba, España y República Dominicana. Los magistrados del Pleno del Tribunal Constitucional, funcionarios y empleados de la Alta Corte acompañaron al magistrado Rafael Díaz Filpo y sus familiares en las honras fúnebres de su señora madre, doña Austria Colombina Filpo, viuda Díaz, quien falleció la madrugada del domingo en Asua. El magistrado Milton Ray Guevara y la mayoría de los jueces de la Alta Corte acudieron a la protectora San José, en Asua, donde fueron velados los restos de la extinta dama. La señora Filpo, viuda Díaz, falleció a los 95 años, luego de padecer quebrantos de salud. El miércoles 5 fue oficiada una misa en la parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote en la capital. En el marco del ciclo inaugural de las Jornadas de Derecho y Justicia Constitucional, el Tribunal Constitucional invita a la comunidad jurídica a la conferencia La Constitución Española, 40 años de éxito, a cargo del profesor Benigno Pendaz, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales de España. La actividad se inscribe en la conmemoración del 5º aniversario del Tribunal Constitucional y se realizará el lunes 17 de junio del año en curso en el auditorio de la Universidad Iberoamericana UNIBE en Santo Domingo. Y hasta aquí esta edición de noticias de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte, hasta la próxima, pero no le cambie, porque aún queda mucho más contenido de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. El Tribunal Constitucional te invita al tercer concurso de ensayos sobre temas constitucionales. Con el objetivo de estimular a jóvenes estudiantes universitarios dominicanos en la investigación de temas relacionados al derecho constitucional, el tribunal se complace en convocar a este concurso. Con premios desde 50,000 pesos más 20,000 pesos en bonos y diploma, hasta 20,000 pesos más 10,000 pesos en bonos y diploma. Los interesados podrán obtener información adicional y descargar las bases del concurso a partir del 19 de junio del año en curso, en la página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Las propuestas deberán presentarse a más tardar el 25 de agosto del año en curso. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional se complace en invitar a los municipios de la provincia de Santiago Rodríguez a la presentación de los jueces y a la conferencia que dictará el magistrado Dr. Milton Ray Guevara, juez presidente del Tribunal Constitucional, titulada La Constitución, pedazo de papel o proyecto de nación. Viernes 4 de agosto del año en curso, a las 5 de la tarde, Salón de Actos del Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta. Para más información, llamar al 809-274-4445, extensión 1302-1306. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo de la Constitución. Artículo 71. Acción de habeas corpus. Toda persona privada de su libertad o amenazada de serlo, de manera ilegal, arbitraria o irrazonable, tiene derecho a una acción de habeas corpus por ante juez o tribunal competente, por sí misma o por quien actúe en su nombre, de conformidad con la ley, para que conozca y decida de forma sencilla, efectiva, rápida y sumaria la legalidad de la privación o amenaza de su libertad.
Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Este derecho es inviolable. Nadie tiene derecho a privar de la vida a ninguna persona. El derecho a la vida figura en el artículo 37 de la Constitución. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El reportaje. Propicia es la ocasión para destacar algunas de las múltiples cualidades de este extraordinario hombre, quien es uno de los principales artífices de nuestra democracia y un digno exponente de la literatura de todos los tiempos. Juan Emilio Bosch Gaviño nace el 30 de junio de 1909 en la ciudad de La Vega. Hijo de Ángela Gaviño Costales, de nacionalidad puertorriqueña y de ascendencia española, y de José Bosch Subirats, español de origen catalán. Mi niñez fue una niñez que ha pesado mucho en mi vida, porque fue una niñez muy dramática, debido a que para mí tenían mucha importancia cosas que no tenían para otros niños. Al principio, nosotros salimos de La Vega hacia Haití, pero cuando volvimos de Haití, entonces se incorpora, en mi memoria, se incorpora la casa de mi abuelo en Río Verde. Y las luchas fratricidas, las revoluciones, las llamadas revoluciones de entonces, pero de una manera muy intensa, el recuerdo de la pobreza de los campesinos. Inició sus estudios en la comunidad de Río Verde, luego se traslada a la ciudad de La Vega, donde realiza estudios de secundaria en el colegio San Sebastián, concluyendo el tercer nivel de bachillerato o de media. Quizás buscando su autoindependencia y siguiendo ese instinto literario que siempre le acompañó, se traslada a Santo Domingo en el año 1924, donde trabajó en algunas tiendas comerciales. Luego, a partir de 1929, viaja a España, Venezuela y algunas islas del Caribe. Yo me comparaba con los niños de esas casas que eran en realidad bohíos, tal como los llamaban los indígenas. Eso influyó mucho en mi vida. Fue prácticamente la fuerza que me llevó a mí a hacer cosas que otros muchachos de mi edad no hicieron, o a desear hacer cosas que tampoco ellos desearon. Es decir, otros muchachos, otros jóvenes que querían ser ricos, tener una buena casa, una buena bicicleta. A mí no me interesaba nada de eso, porque no podía desprenderme del recuerdo de esos niños de Río Verde. Regresa al país en 1931 y 2 años más tarde inicia su fructífera trayectoria como escritor. Publica su primera obra bajo el título Camino Real. Fue creador y editor de la sección literaria del periódico Listín Diario, destacándose como un brillante crítico y ensayista. En cuanto a la sensibilidad artística que se encaminó por la literatura, y especialmente escribiendo cuentos, como mi padre me enseñó a escribir en maquinilla,
Bueno, pues empecé a escribir en maquinilla. Primero un periodiquito que se llamaba El Infante, que yo lo vendía por medio centavo en la escuela. Para ese entonces, forma el grupo La Cuenca, que reunía varios escritores destacados de ese entonces que intercambiaban experiencias. Para 1933, publica el cuento La Mujer. Al parecer, Bosch plasma realidades de nuestros tiempos en este cuento de aquella época. En el año 1934, contrae matrimonio con Isabel García Aguiar. De esta unión nacen sus hijos León y Carolina. Luego, estando en el exilio, contrae nupcias con la cubana Carmen Quirielo. En 1936, publica una de sus obras más emblemáticas, La Mañosa, en la cual relata las guerras civiles dominicanas del siglo XIX. Bosch se destacó por ser un férreo opositor al régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Sus posiciones contra este lo obligaron a salir del país y se exilió en 1938 en Puerto Rico, para un año más tarde trasladarse a Cuba, desde donde mantuvo una posición firme hacia sus convicciones revolucionarias. A partir de entonces, y durante la época de los 40, se afianza como escritor, a la vez que avanza en sus ideales libertarias. Colabora de manera activa con el Partido Revolucionario Cubano. Jugó un papel preponderante en la elaboración de la Constitución de esa isla caribeña hermana. Cabe destacar que en esa época, específicamente en 1939, junto a un grupo de exiliados dominicanos, entre los que se destacan Ángel Miolán, Enrique Cotubanama Enríquez, Juan Isidro Jiménez Grullón y Nicolás Silva, entre otros, funda el Partido Revolucionario Dominicano, PRD. No todo era color de rosa. La presión de Trujillo al gobierno de Fulgencio Batista en Cuba lo obliga a salir de la isla y se refugia en Costa Rica. Por presiones de Somoza, dictador de Nicaragua y amigo de Trujillo, tiene que marcharse, primero a Bolivia y luego en Chile. En 1960 publica uno de sus cuentos más controversiales, La Mancha Indeleble. En esos tiempos sus familiares más cercanos eran objeto de maltratos y constantes persecuciones por parte del régimen trujillista. Mantenía excelentes relaciones con varios presidentes en América Latina, lo que le permitía circular libremente por esos países y exponer sus críticas contra la situación hostil que se vivía en República Dominicana, a la par que continuaba descollando como uno de los mejores cultivadores de este género literario de todos los tiempos. Luego del derrocamiento de Trujillo, retorna a República Dominicana. Sus ideas progresistas impregnan un modelo de cambio, percibido por los dominicanos con un alto grado de optimismo, debido en gran medida al lenguaje llano y sencillo que utilizaba y a los altos niveles de confianza y esperanza de un mejor porvenir que generaba su avanzado catálogo de propuestas. Juan Emilio Bosch Gaviño es electo presidente constitucional de la República, con cerca del 60% de los votos emitidos en las elecciones celebradas el 20 de diciembre del año 1962, venciendo de manera contundente a su oponente de la Unión Cívica Nacional, Viriato Fiallo. Una vez instaurado como presidente, impulsa la Constitución de 1963. No hay duda de que la estructura, el armazón ideológico que era el liberalismo político de la época, eso se mantiene en las constituciones de la República Dominicana a través del tiempo. Y eso nos permite llegar a la Constitución del 29 de abril del año de 1963. Estos hombres que forman parte de la historia dominicana tuvieron la oportunidad de trabajar en esa asamblea revisora elegida por el voto popular
el 20 de diciembre del año de 1962 en las elecciones en que resultó ganador de la presidencia de la República el insigne patriota dominicano, el profesor Juan Bosch y Gaviria. Los extraordinarios avances que contempla la Constitución de 1963 constituyó el aporte más trascendental del gobierno constitucional de Juan Bosch, pues en esta los derechos económicos y sociales alcanzaron su máximo nivel de expresión e introduce de manera implícita lo relativo al Estado social y democrático de derecho que hoy permanece en nuestra Carta Magna. Pudiéramos decir, en cuanto a su naturaleza jurídica, que la Constitución de 1963 era una constitución de tipo liberal, democrática, social y progresista. Era liberal porque contemplaba una serie de derechos relacionados con las libertades públicas. Era democrática porque contemplaba también los principios estructurales del régimen democrático, como la alternabilidad en el poder, la separación de poderes. Era una constitución también social porque estaba fundamentalmente orientada, y ahí su gran impacto y aporte, en el desarrollo de los derechos sociales, es decir, la educación, el trabajo y los derechos de familia. Esta Constitución dejó profundas huellas en la conciencia de los dominicanos y dominicanas. Muchos de estos se mantuvieron vigentes en la Constitución de 2010. Así, los derechos sociales en el ámbito laboral, educativo y familiar, entre otros. Es decir, muchos de los derechos sociales o relativos a la educación o a la familia tienen sus raíces en esa Constitución de 1963. Además, esta Constitución fue la bandera de lucha de la Revolución de Abril de 1965. La falta de visión de sectores conservadores y el disgusto ante una Constitución con tal grado de avance encontró resistencia en la oligarquía y la Iglesia Católica. Y esas fueron algunas de las causas que provocaron el derrocamiento del gobierno democrático de Bosch, a solo 7 meses de ser electo el 25 de septiembre del año 1963. Esto provocó un nuevo exilio en Puerto Rico. Las constituciones dominicanas antes del 63 usualmente empezaban estableciendo los principios estructurales del Estado dominicano, es decir, el principio de soberanía, el principio de no injerencia, el principio de separación de poderes, mientras que esta Constitución, en cambio, rompe con ese esquema de redacción, pues las primeras normas que establece dicha Constitución tienen que ver con la expresión de los deberes que tiene el Estado para con el pueblo y a seguidas también una serie de derechos que tienen los ciudadanos frente al Estado. Porque fue el paradigma constitucional que ha tenido la República Dominicana hasta tal punto que en el año de 1965, en lo que yo considero la más bella revolución de América, el pueblo dominicano derramó su sangre generosa, teniendo como estandarte el regreso a la constitucionalidad sin elecciones y la vigencia de la Constitución del 29 de abril del año de 1963. ¿Cuál otra revolución ha tenido como bandera la defensa de la Constitución? Otras de las grandes publicaciones de Bosch son Cuentos en el exilio, Más cuentos en exilio, David, biografía de un rey, El oro y la paz, Judas Iscariote el calumniado, Dictaduras dominicanas, entre muchas más. También publicó una gran cantidad de artículos y ensayos que forman parte de las selectas lecturas de dominicanos y extranjeros. A su regreso del exilio, y luego de intentos fallidos por recomponer el Partido Revolucionario Dominicano, en el año 1973 funda el Partido de la Liberación Dominicana, del cual fue candidato presidencial en varias oportunidades. Don Juan, como era llamado por sus más cercanos colaboradores y admiradores, falleció el 1 de noviembre del año 2001. Su desaparición física no ha logrado borrar su extraordinario legado, y es admirado y reconocido por seguidores y opositores
como hombre poseedor de valores y principios que han de servir de referente eterno a la clase política del país, y como uno de los escritores más excelsos de todos los tiempos, lo que enorgullece a los dominicanos. Concluimos estas líneas sobre algunos de los aspectos más relevantes de su fructífera trayectoria con una de sus sabias reflexiones, esperando que sirvan de motivación en las nuevas generaciones. Dice el profesor Juan Bosch: hay que educar al hombre para que respete las leyes. Sin leyes no hay sociedad humana. Y las leyes solo tienen valor si cada persona las acepta y las respeta, y las hace respetar. No es ciudadano el que ignora cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. No puede haber paz donde no hay conciencia cívica, y no hay conciencia cívica donde no hay cultura. El reportaje. El Tribunal Constitucional se complace en invitar a los municipios de la provincia de Santiago Rodríguez a la presentación de los jueces y a la conferencia que dictará el magistrado Dr. Milton Rey Guevara, juez presidente del Tribunal Constitucional, titulada La Constitución, pedazo de papel o proyecto de nación. Viernes 4 de agosto del año en curso, a las 5 de la tarde, Salón de Actos del Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta. Para más información, llamar al 809-274-4445, extensión 1302-1306. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional te invita al tercer concurso de ensayos sobre temas constitucionales. Con el objetivo de estimular a jóvenes estudiantes universitarios dominicanos en la investigación de temas relacionados al derecho constitucional, el tribunal se complace en convocar a este concurso, con premios desde 50,000 pesos más 20,000 pesos en bonos y diploma, hasta 20,000 pesos más 10,000 pesos en bonos y diploma. Los interesados podrán obtener información adicional y descargar las bases del concurso a partir del 19 de junio del año en curso, en la página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Las propuestas deberán presentarse a más tardar el 25 de agosto del año en curso. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompañan dos invitados muy distinguidos, un costarricense y un dominicano. Me refiero al doctor Víctor Orozco, letrado de la Sala Constitucional de Costa Rica, doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y además docente de la Universidad de Costa Rica. Y con él también el magistrado Claudio Aníbal Medrano, juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y Costa Rica y además un docente bastante acreditado en diversas universidades del país. Bienvenidos ambos. Bienvenidos. Gracias Saludos. a ustedes.
Un placer estar aquí de nuevo. Y bueno, en el día de hoy vamos a tratar un tema que sigue siendo de mucho interés y quizá vamos a aprovechar un poco también la experiencia de Víctor en relación a la Sala Constitucional de Costa Rica, que es uno de los tribunales constitucionales más reconocidos de la región. Y vamos a hablar justamente de uno de los procesos básicos del ámbito constitucional, me refiero al control de constitucionalidad y quizás también cómo empieza a penetrar en el ámbito de los tribunales constitucionales lo que hoy se denomina control de convencionalidad. ¿Existe una diferencia entre estos dos tipos de controles o qué puntos de contacto existen entre una cosa y otra? Un poco para entrar en entrar directamente en materia en estos dos ámbitos fundamentales hoy de la justicia constitucional. Bueno, en primer lugar, hablando un poco del control de constitucionalidad, tenemos que recordar que la Constitución es una norma jurídica, ¿verdad? Ese es el punto de partida, vincula plenamente a los poderes públicos, de modo que todas sus actuaciones y sus omisiones tienen que adecuarse a lo que nosotros en Costa Rica conocemos como el derecho de la Constitución, y eso supone la existencia de una garantía, ¿verdad? En el derecho comparado, esa garantía podemos encontrar el sistema difuso, en donde el control de constitucionalidad es desarrollado por los tribunales ordinarios, ¿verdad? Y luego tenemos otro modelo, que es el modelo europeo, en donde hay un tribunal constitucional especializado quien resuelve en última instancia acerca de la conformidad a la Constitución de esa normativa, del resto del ordenamiento jurídico. Y bueno, y en lo que toca al control de convencionalidad, no debemos dejar de lado que la Corte Interamericana ha impulsado la obligación de todos los países signatarios de la Convención Americana de aplicar directamente la Convención, que es un control que debe realizar el juez ordinario también ex oficio, ¿verdad?, en el marco de las competencias procesales, teniendo en cuenta no solamente la Convención Americana, sino también los criterios que sobre ella ha esbozado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo intérprete de la Convención, ¿verdad? Entonces, son dos controles paralelos, ¿verdad? El control de constitucionalidad por un lado y el control de convencionalidad en el otro, y de lo que se trata, al fin de cuentas, es de otorgar mayores garantías, ¿verdad?, a las personas, ¿verdad? Hay varios principios que son paradigma en lo que toca a la aplicación, ya sea del bloque de convencionalidad o del bloque de constitucionalidad, entre ellos el principio pro homine, el principio pro persona, que nos exige aplicar básicamente la disposición que ofrezca mayores garantías al particular en una situación, frente a una ponderación concreta de derechos. ¿Y sobre cuáles normas supranacionales se ejercita este control de convencionalidad? Sí, bueno, esto es muy interesante porque en materia de derecho internacional podemos encontrar, todo tipo de tratados internacionales, pero lo que nos interesa a nosotros, los constitucionalistas, son los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Y dentro de ellos podemos encontrar un nivel de protección en el ámbito de la ONU, el sistema universal, donde está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y también tenemos los sistemas regionales, ¿verdad? Los sistemas regionales que, básicamente se han implementado tres: el sistema africano, el sistema europeo, que es la jurisdicción que ejerce el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, con respecto al Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales de Roma del 4 de noviembre de 1950, y luego tenemos en el contexto nuestro, ¿verdad?, la Organización de Estados Americanos, el Pacto de San José y la Corte Interamericana, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los tratados que nos importan? Pues básicamente esos en materia de derechos humanos. Magistrado, ¿existe algún nivel de diferenciación en cuanto al alcance del
la jurisdicción, el control que puede ejercerse de constitucionalidad o de convencionalidad. Es decir, es posible extrapolar al control de convencionalidad todas las herramientas que se han estado construyendo acerca de la competencia de los tribunales en materia de control de constitucionalidad. Yo entiendo que sí, sobre todo viendo el ordenamiento jurídico aplicable en la República Dominicana, en el que digamos que ha sido organizado bajo una visión monista del ordenamiento jurídico, en el que las normas internacionales relativas a derechos humanos y las normas internas relativas a derechos humanos y sus garantías, pues forman todo un universo de normas con las cuales se solucionan conflictos de relevancia constitucional. Y la Constitución nuestra, en el caso de la República Dominicana, establece que los tratados internacionales relativos a derechos humanos tienen rango, jerarquía constitucional y que son de aplicación directa e inmediata, lo que quiere decir que no hay que adoptar ningún acto normativo interno para que las normas autoejecutivas del ordenamiento internacional tengan aplicación dentro del plano interno del Estado. Y por lo tanto, para un juez dominicano, sea un juez del Tribunal Constitucional o sea un juez de la justicia ordinaria, que todos, como podríamos leerlo desde la ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, somos jueces constitucionales que participamos de alguna manera en la solución de conflictos constitucionales, entonces igual podemos acudir a una norma contenida en un tratado internacional a la que el constituyente le ha reconocido jerarquía constitucional, o a una norma de derecho interno, ¿verdad?, contenida en la Constitución o en cualquier otro tipo de acto normativo. Por lo tanto, los criterios son equiparables. Es el mismo tipo de razonamiento el que tiene que hacer el juez para hacer el contraste, utilizar los estándares de determinar la validez de alguna disposición normativa que vaya a aplicar, al contrastarlo ya sea con el texto constitucional o con la disposición contenida en un convenio internacional, sea la Convención Americana o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o cualquier otro instrumento internacional de los que es signatario la República Dominicana. De modo que creo que el ejercicio es el mismo. Quizás haya algún matiz en el caso de Costa Rica, que hay un monopolio en la solución de los conflictos constitucionales en la sala constitucional. En nuestro caso, los jueces podemos inaplicar las normas que entendemos que son contrarias a la Constitución o que nos pudieran resultar contrarias a un tratado internacional, ¿verdad?, de derechos humanos. Por lo tanto, el juez nuestro se está moviendo en los dos escenarios simultáneamente y tendría que hacer el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. El tema podría plantearse o complicarse en aquel escenario donde ocurriera que la Constitución protege menos, o que pudiera tener alguna disposición que pareciera contradecir una disposición o limitar una disposición contenida en el Tratado Internacional. Y afortunadamente tenemos mecanismos en la Constitución nuestra y en esos mismos instrumentos internacionales que cuando eso ocurre, un sistema normativo envía al otro, ¿verdad? De modo que si la Constitución no protege el derecho en ese ámbito o una libertad, o lo protege en menor medida que el otro instrumento, usted tendría que aplicar aquel que la proteja de mejor manera. Y esas son reglas que están en la Constitución nuestra, en el artículo 74, en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y vemos que hay una especie de diálogo entre si cabe el término, el legislador internacional, que son los estados, la comunidad de estados, y en el caso dominicano, el poder constituyente, ¿no?, que ha creado esas ventanas de comunicación entre el derecho de origen interno y el derecho que se origina en la comunidad internacional por el consenso entre los estados.
Pero justamente a partir de algo que usted planteaba, yo quisiera un poco escuchar la experiencia de Costa Rica en materia de este diálogo entre jurisdicciones. Es decir, vemos cómo el derecho constitucional, por un lado, tiene en su centro o su punto de, digamos, de interpretación máxima a una sala o un tribunal constitucional, mientras que el derecho convencional tiene como intérprete de cierre en el caso, digamos, interamericano, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso europeo, a la Corte Europea. ¿Cómo se ha dado este diálogo entre esos dos centros de producción en el caso de Costa Rica? Bueno, en lo que toca el diálogo, tenemos que la doctrina más autorizada habla de un tipo de diálogo horizontal, que es el que podemos encontrar, por ejemplo, en el ámbito del derecho comparado, entre salas, cortes y tribunales constitucionales, o bien en un estadio superior entre cortes regionales de protección de derechos humanos. De repente tenemos casos en donde la Corte Interamericana, si uno revisa sus sentencias, de manera constante cita jurisprudencia del Tribunal Europeo, y el Tribunal Europeo, en menos casos, pero sí lo ha hecho, ha citado jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ahora bien, en el ámbito vertical, ¿verdad? En el ámbito vertical entre organismos regional de protección de derechos y salas, cortes o tribunales constitucionales, la Sala Constitucional sí ha aplicado en reiterados casos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, en Costa Rica, por mayoría, se ha sostenido el carácter vinculante del Corpus Juris Interamericano en una sentencia emblemática redactada por el magistrado Ginesta Lobo, expresidente de la Sala Constitucional, y se ha sostenido ese carácter vinculante del Corpus Juris Interamericano, y utilizando palabras del exmagistrado y expresidente de la Sala Constitucional, el doctor Gilbert Armijo, tiene un valor supraconstitucional, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, la Sala Constitucional, desde la década de los 90, en un proceso de constitucionalización de los derechos humanos, ha aplicado directamente diversas opiniones consultivas, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para resolver asuntos, ¿verdad? Y potenciar esa línea jurisprudencial tendente a darle carácter supraconstitucional a estos instrumentos. Un caso, por ejemplo, emblemático se dio en el 92, cuando la Sala Constitucional, en un recurso de amparo, abolió, digámoslo así, una suerte de discriminación por razones de género, porque la Constitución decía, en el artículo 14, inciso 5, le reconocía la posibilidad a la mujer extranjera casada con un nacional de adquirir la nacionalidad costarricense, y un ciudadano, un extranjero casado con una ciudadana costarricense, o sea, el caso inverso, presenta un recurso de amparo y alega que hay una discriminación por razones de género. Entonces la Sala Constitucional, aplicando la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y una opinión consultiva del año 85, 10 años antes, hace un control de convencionalidad en el año 92 y dice, ahí donde la Constitución dice mujer, entiéndase persona, ¿verdad? Con lo cual, a partir de ese momento, quedó fuera de lugar, ¿verdad?, todo tipo de discriminación por razones de género. Otro caso emblemático es el de la colegiatura obligatoria de los periodistas, en donde la Sala Constitucional en el año 95 aplicó también una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que la colegiatura obligatoria de los periodistas violaba el artículo 13, si bien recuerdo, de la Convención relativo a la libertad de expresión, ¿verdad? Y lo más importante, en esa sentencia dice la Sala Constitucional que lo que resuelve la Corte Interamericana es vinculante no solo con ocasión de su función contenciosa, sino también con motivo de su función consultiva, ¿verdad? Entonces, y esa opinión consultiva fue a solicitud de Costa Rica, sí, también, ¿sí? En el año, creo que en el año 85 también. Entonces, dentro de ese marco, de ese proceso de constitucionalización de los derechos humanos, el diálogo vertical entre la Sala Constitucional y la Corte Interamericana es permanente, ¿verdad? La Sala Constitucional ha citado reiteradamente sentencias de la Corte Interamericana y la Corte Interamericana también ha citado sentencias, incluso para impulsar esta nueva doctrina expresa del control de convencionalidad, que cita por primera ocasión el caso juez, del
recurso de casación también, ¿no? Sí, en ese sentido. el caso claro. Mauricio Herrera versus Costa Rica, bueno, que impulsó toda una reforma en el sistema procesal penal costarricense y la implementación del recurso de apelación, ¿verdad? Condujo a una ley de ampliación, una ley de del ampliación, recurso de justamente, casación. sí. Entonces, como le digo, el diálogo, dichosamente, lo digo, entre la Sala Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en materia de protección de estos derechos, ¿verdad? Ese diálogo vertical es permanente, ¿verdad? Y ahí en el caso de la ley, pues no solo fue un diálogo jurisprudencial, sino legislativo también, porque por supuesto, incluyó al poder legislativo. Es que el control de convencionalidad vincula a todos los poderes del Estado, no es solo control de normas, dice Ferrer MacGregor, sino también políticas públicas, ¿verdad? Y desde luego producción normativa, ¿verdad? Entonces, desde luego que el legislador, al tener en cuenta, al dictar en esa libertad de configuración normativa que tiene el legislador para dictar diversos regímenes procesales en todas las materias del ordenamiento jurídico, tiene que tener en cuenta la Constitución y desde luego el derecho internacional de los derechos humanos, ¿verdad? Claro, y no basta que, o sea, si el legislador adopta una ley que sea contraria a la Convención, ya por sí misma, aunque no haya afectado derechos, puede juzgarse y determinarse su inconvencionalidad, del mismo modo que puede plantearse una acción directa de inconstitucionalidad, ¿verdad? Exactamente, sí. En Costa Rica, bien decías, Aníbal, que el control de constitucionalidad es un sistema hiperconcentrado, ¿verdad? Entonces, la Sala Constitucional en ese ámbito realiza de manera paralela ese control de constitucionalidad y ese control de convencionalidad, ¿verdad? Básicamente. Yo quiero confesarles a ustedes, que son abogados, que estos temas y estos casos de los cuales ustedes muy bien han explicado, los conocemos muchas personas, no solo del área de derecho, porque son casos históricos que han sido paradigmas de alguna forma u otra, así que todo aquel que estudia incluso relaciones internacionales o que está en áreas vinculadas, los estudia. Así que creo que el público ha estado muy entusiasmado por esta conversación tan dinámica que hemos tenido. Sin duda, yo creo que el tema es sumamente interesante y el tiempo nos ha resultado muy limitado. Yo le decía a Víctor cuando venía, digo, lo que generalmente uno se queda con hambre cuando va a un programa. Cuando se está emocionando, el tiempo viene. Pero ese es el compromiso de que tiránica y nos detiene. Tienen que volver. Claro, ese es el compromiso. Sí, con todo gusto. Miren, yo creo que está de más agradecerle a nuestros invitados, al magistrado Claudio Aníbal y al doctor Víctor Orozco, por habernos acompañado en este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Esperamos que en otra ocasión ustedes nos acompañen por acá. Sí, espero que así sea, para que eso implicará que Víctor habrá vuelto a nuestro país y tendremos motivo de satisfacción y de alegría como lo que estamos teniendo. Ya sabe que les esperamos. Muchas gracias, encantado. Y bueno, definitivamente el control de convencionalidad está para quedarse y obviamente no estará ausente de algunos niveles de conflictos que son normales en el ejercicio de cualquier actividad jurisdiccional que implique la interacción de múltiples órganos jurisdiccionales. Lo mismo ha ocurrido históricamente con el propio control de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional te invita al tercer concurso de ensayos sobre temas constitucionales. Con el objetivo de estimular a jóvenes estudiantes universitarios dominicanos en la investigación de temas relacionados al derecho constitucional, el tribunal se complace en convocar a este concurso. Con premios desde 50,000 pesos más 20,000 pesos en bonos y diploma, hasta 20,000 pesos más 10,000 pesos en bonos y diploma. Los interesados podrán obtener información adicional y descargar las bases del concurso a partir del 19 de junio del año en curso, en la página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Las propuestas deberán presentarse a más tardar el 25 de agosto del año en curso. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Efemérides constitucionales.
El 31 de julio de 1566 fallece en Madrid, España, Fray Bartolomé de las Casas, primer defensor de la dignidad humana en estas tierras. Como se ha establecido en el derecho constitucional, la dignidad humana es un principio. Entre nosotros, es un derecho fundamental instituido en el artículo 38 de la Constitución de la República, el cual expresa: dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Fray Bartolomé de las Casas perteneció a la Orden de los Dominicos. Fue filósofo, cronista, teólogo, jurista, escritor y principal apologista de los indígenas. Fue el protector universal de esa raza. A las Casas se le considera junto a Francisco de Victoria, fundador del derecho internacional moderno, y contribuyó a la teoría y a la práctica de los derechos humanos con su obra titulada Brevísima relación de la destrucción de las Indias, la cual escribió a mediados del siglo XVI y es considerada como el primer informe moderno de derechos humanos. En esta obra se describen las atrocidades a las que fueron sometidos los indígenas de las Américas por los conquistadores españoles. El padre de las Casas defendió la dignidad humana de la raza indígena y hoy se reconoce la dignidad humana como el derecho que tiene todo ser humano de ser respetado y valorado por el solo hecho de ser persona. Discutido y calumniado por algunos, la posteridad le ha hecho justicia, viendo en él a un insigne evangelizador de los pobres, los indígenas, y a un incansable luchador por la justicia. En sus últimos tiempos, Fray Bartolomé de las Casas lamentó amargamente el que durante un tiempo aceptó la esclavitud de los negros para reemplazar a los indígenas en los trabajos pesados, aunque luego se arrepintió y pensó siempre lo contrario. Que la dignidad es igual para todos los seres humanos. Este consagrado sacerdote murió en 1566 en el convento de Atocha, Madrid, España, a la edad de 82 años. El Tribunal Constitucional se complace en invitar a los municipios de la provincia de Santiago Rodríguez a la presentación de los jueces y a la conferencia que dictará el magistrado Dr. Milton Rey Guevara, juez presidente del Tribunal Constitucional, titulada La Constitución, pedazo de papel o proyecto de nación. Viernes 4 de agosto del año en curso, a las 5 de la tarde, Salón de Actos del Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta. Para más información, llamar al 809-274-4445, extensión 1302-1306. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Vivir en Constitución. Artículo 98. Discusiones legislativas. Todo proyecto de ley admitido en una de las cámaras se someterá a 2 discusiones distintas, con un intervalo de un día por lo menos entre una y otra discusión. En caso de que fuera declarado previamente de urgencia, deberá ser discutido en 2 sesiones consecutivas. Artículo 99. Trámite entre las cámaras. Aprobado un proyecto de ley en una de las cámaras, pasará a la otra para su oportuna discusión, observando las mismas formalidades constitucionales. Si esta Cámara le hace modificaciones, devolverá dicho proyecto modificado a la Cámara en que se inició, para ser conocidas de nuevo en una discusión y, en caso de ser aceptadas dichas modificaciones, esta última Cámara enviará la ley al Poder Ejecutivo. Si aquellas son rechazadas, será devuelto el proyecto a la otra Cámara, y si ésta las aprueba, enviará la ley al Poder Ejecutivo. Si las modificaciones son rechazadas, se considerará desechado el proyecto.
El artículo 98 de nuestra Constitución Dominicana se refiere a las discusiones legislativas y básicamente este explica que un proyecto de ley puede conocerse en 2 lecturas de sesiones de al menos un día de por medio, salvo en casos de proyectos de urgencia que deberán conocerse el mismo día en 2 sesiones distintas. Por su parte, el artículo 99 de la Constitución traza las pautas fundamentales del procedimiento legislativo. Es una de esas disposiciones fundamentales del trámite legislativo en la República Dominicana, pues en él se regulan las relaciones que se dan entre las diversas cámaras para producir la legislación y sobre todo plantea la concordia que debe existir entre ambas cámaras para que un proyecto pueda ser convertido finalmente en ley. De esta manera damos por concluido el programa de esta semana. Así es, y recuerden, La Voz del Tribunal Constitucional es una iniciativa para la construcción de ciudadanía. Esperamos que nos acompañen la próxima semana. Y para quienes nos sintonizan por primera vez, recuerden que los programas que hemos dado con anterioridad podrán ser encontrados en nuestra página institucional en el portal del Tribunal Constitucional.